Buena mi gente, mil bendiciones. Una vez más reflexionando desde este escenario de la naturaleza, pensando en la vida, en el existir y en los fenómenos que ocurren alrededor de nosotros. Hoy pienso en una reunión que participamos, invitados por Plan Internacional, donde estuvo Conani y otras instituciones que tienen que ver con la niñez, y nos socializaban datos interesantes sobre la cantidad de niñas adolescentes que tiene América Latina, República Dominicana y la zona del Valle. Y siguen siendo datos alarmantes, con esa cantidad de niñas que se casan temprano es menores de 18 años, y que salen embarazadas también. Muy fuerte esos datos. Realmente unos porcientos altos de niñas menores de 18 años embarazadas. Pero ¿a dónde viene el pensamiento? Bueno, tengo más de 20 años participando en este tipo de reuniones donde se dan datos e informaciones, y pareciera ser que no se detiene este flagelo o esta situación social, porque es una situación circular. El hecho de tener esas cantidad de jóvenes embarazadas es un círculo de pobreza que no hay forma como de darle un giro, porque esa cantidad de niñas que salen embarazadas temprano sin un tipo de planificación, pues tienen que retirarse de la escuela, tienen que abandonar todos sus planes de formación, y esto conlleva a que tengan que a veces ser madres solteras muy temprano. Y otros elementos que se agregan es que muchas veces el varón que la embaraza, que muchas veces es un adulto, pues se desliga, porque su propósito era ligar un rato con ella, y como ya está embarazada no le atrae tanto, y muchas veces pues se apartan los varones y la dejan, y ese círculo de pobreza sigue caminando. Entonces pienso que hay un fenómeno que todos tenemos que entrarle el pecho, porque son de nuestra propia familia que salen esos datos. Y otra cosa interesante que queremos prestarle atención: los más pobres seguimos siendo los más vulnerables en ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque las niñas que se salen de la escuela temprano son las que van a trabajar en las bancas más adelante como madres solteras, y van a trabajar por un sueldito de cebolla, que ese casi no es de cebolla, ese es un sueldo de bomba lacrimógena, esos tipos de sueldo. Y esos suelditos apenas dan para sobrevivir. Y vienen siendo la mayoría hijos de los pobres, porque si son hijos de riquitos, de la clase media en adelante, tienen otro mecanismo de cómo salir. Por eso es que algunos piensan y optan por cosas desastrosas, como es el caso del aborto, que sigue siendo un tema de cuestionamiento, y los que somos de la fe no estamos de acuerdo para nada que se piense en este tipo de cosas. Pero hay que prevenir este tipo de situaciones de la cantidad de embarazo en adolescentes. Hay que prevenir eso. Eso es fuerte, ese tema. Entonces, ¿a dónde quiero concluir? ¿A dónde quiero concluir con esta idea? Tenemos que seguir trabajando, como lo decía Plan esta mañana, la formación integral en los hogares. Los padres tenemos que trabajar más de cerca con nuestros hijos e hijas. Igualmente tenemos que continuar trabajando la educación sexual, que hay que hablar de ese tema. Es un tema tabú que no queremos ninguno tocarlo, y cuando hablamos de eso, pues
Casi creemos que estamos hablando de la boca del infierno y no es así. Hay que hablar de eso en la familia, de esa temática. Y hay que formar a los varones, hay que formar a los jovencitos para que entiendan que el pene no es un palito que usted anda con él retosando y poniéndolo donde quiera. Igualmente a los hombres, es un crimen un hombre embarazar a una muchacha solamente por un gustito de un rato y luego irte y abandonarla, o para después darle cacarita, o cada 3 o 4 meses mandar una latica de leche. Es un crimen. Eso es un crimen. Nadie quiere hablar de eso y es un problema social serio que tenemos. Es una generación de pobreza, de miseria que tenemos ahí. Muchas veces por falta de control sexual, por falta de educación sexual. Y eso genera una cantidad enorme de recursos que tiene que invertir el Estado en eso. Recursos que pudiera estarse invirtiendo en otras cosas, tiene que invertirse en trabajar esos casos, esas niñas que quedan embarazadas temprano, llevan una delicadeza, unas alimentaciones, unos gastos en salud pública. Entonces, señores, solamente para pensar, los que creemos en el divino creador tenemos que rezar, orar, meditar, para que nos dé sabiduría, gracia y entendimiento, porque tenemos problemas muy serios y de verdad que nos apena. Y vuelvo e insisto, viene siendo un problema mayormente para los pobres. Para los pobres el problema es mayor, porque ese círculo de miseria, ese cordón de miseria es difícil de romper mientras no formemos nuestra familia. Señores, Dios me les bendiga. Orar siempre por la vida de ustedes, para que Dios le ayude a cuidar a su familia, a sus niños, a sus niñas, para que puedan seguir hacia adelante. Estamos en su programa Solís Reflexionando. Recuerda, y si así lo desea, suscríbete, comparte, comenta y dale like. Dios te bendiga. Un placer.